cómo el gran Montezuma nos envió otros embajadores con un presente de oro y mantas, y lo que dijeron a Cortés, y lo que les respondió. Ya que estábamos de partida para ir nuestro camino a México, vinieron ante Cortés 4 principales mexicanos que envió Montezuma, y trujeron un presente de oro y mantas, y después de hecho su acato, como lo tenían de costumbre, dijeron: Malinche, este presente te envía nuestro señor el gran Montezuma, y dice que le pesa mucho por el trabajo que habéis pasado en venir de tan lejas tierras a le ver, y que ya te ha enviado a decir otra vez que te dará mucho oro y plata y chalchihuis en tributo para vuestro emperador y para vos y los demás teules que traéis. Y que no vengas a México. Ahora nuevamente te pide por merced que no pases de aquí adelante, sino que te vuelvas por donde veniste, que él te promete de te enviar al puerto mucha cantidad de oro y plata y ricas piedras para ese vuestro rey, y para ti te dará 4 cargas de oro, y para cada uno de tus hermanos una carga, porque ir a México es excusada tu entrada dentro, que todos sus vasallos están puestos en armas para no os dejar entrar, y demás de esto, que no tenía camino, sino muy angosto, ni bastimentos que comiésemos. Y dijo otras muchas razones e inconvenientes para que no pasásemos de allí. Cortés con mucho amor abrazó a los mensajeros, puesto que le pesó de la embajada, y recibió el presente, que ya no se me acuerda qué tanto valía. A lo que yo vi y entendí, jamás dejó de enviar Montezuma oro, poco o mucho, cuando nos enviaba mensajeros, como otra vez he dicho. Y volviendo a nuestra relación, Cortés les respondió que se maravillaba del señor Montezuma, habiéndose dado por nuestro amigo y siendo tan gran señor, tener tantas mudanzas, que unas veces dice uno y otras envía a mandar al contrario. Y que en cuanto a lo que dice que dará el oro para nuestro señor el emperador y para nosotros que se le tiene en merced, y por aquello que ahora le envía que en buenas obras se lo pagará, el tiempo andando, y que si le parecerá bien que estando tan cerca de su ciudad, será bueno volvernos del camino sin hacer aquello que nuestro señor nos manda. Que si el señor Montezuma hubiese enviado mensajeros y embajadores a algún gran señor, como él es, ya que llegasen cerca de su casa a aquellos mensajeros que enviaba se volviesen sin le hablar y decille a lo que iban, cuando volviesen ante su presencia con aquel recaudo, ¿qué merced les haría, sino tenellos por cobardes y de poca calidad? Que así haría el emperador nuestro señor con nosotros, y que de una manera u otra que habíamos de entrar en su ciudad, y desde allí adelante que no le enviase más excusas sobre aquel caso, porque le ha de ver y hablar y dar razón de todo el recaudo a que hemos venido, y ha de ser a su sola persona, y cuando lo haya entendido, si no le pareciere bien nuestra estada en su ciudad, que nos volveremos por donde venimos. Cuanto a lo que dice, que no tiene comida sino muy poco, que no nos podremos sustentar, que somos hombres que con poca cosa que comemos nos pagamos, que ya vamos a su ciudad, que haya por bien nuestra ida. Y luego en despachando los mensajeros comenzamos a caminar para México, y como nos habían dicho y avisado los de Huasocingo y los de Chalco que Montezuma había tenido pláticas con sus ídolos y papas que si nos dejaría entrar en México o si nos daría guerra, y todos sus papas le respondieron que decía su Huichilobos que nos dejase entrar, que allí nos podrá matar, según dicho tengo otras veces en el capítulo que de lo habla, y como somos hombres y temíamos la muerte, no dejábamos de pensar en ello. Y como aquella tierra es muy poblada, íbamos siempre caminando muy chicas jornadas, y encomendándonos a Dios y a su bendita Madre Nuestra Señora, y platicando cómo y de qué manera podíamos entrar, y pusimos en nuestros corazones con buena esperanza, que pues nuestro Señor Jesucristo fue servido guardarnos de los peligros pasados, que también nos guardaría del poder de México, y fuimos a dormir a un pueblo que se dice Iztapalatengo, que es la mitad de las casas en el agua y la mitad en tierra firme. Donde está una sierrezuela y agora está una venta cabe él, y allí tuvimos bien de cenar. Dejemos esto, y volvamos al gran Montezuma, que como llegaron sus mensajeros se oyó la respuesta que Cortés le envió, luego acordó de enviar a su sobrino, que se decía Cacamachín, señor de Tezcuco, con muy gran fausto a dar el bienvenido a Cortés y a todos nosotros, y como siempre teníamos de costumbre tener velas y corredores del campo, vino uno de nuestros corredores a avisar que venía por el camino muy gran copia de mexicanos de paz, y que al parecer venían de ricas mantas vestidos, y entonces cuando esto pasó era muy de mañana.
Y queríamos caminar, y Cortés nos dijo que reparásemos en nuestras posadas hasta ver qué cosa era, y en aquel instante vinieron 4 principales, y hacen a Cortés gran reverencia, y le dicen que allí cerca viene Cacamatzin, grande señor de Tezcuco, sobrino del gran Montezuma, y que nos pide por merced que aguardemos hasta que venga, y no tardó mucho, porque luego llegó con el mayor fausto y grandeza que ningún señor de los mexicanos habíamos visto traer, porque venía en andas muy ricas, labradas de plumas verdes, y mucha argentería y otras ricas piedras engastadas en ciertas arboledas de oro que en ellas traía hechas de oro, y traían las andas a cuestas 8 principales, y todos decían que eran señores de pueblos. Ya que llegaron cerca del aposento donde estaba Cortés, le ayudaron a salir de las andas, y le barrieron el suelo, y le quitaban las pajas por donde había de pasar. Y des que llegaron ante nuestro capitán, le hicieron grande acato, y el Cacamatzin le dijo: Malinche, aquí venimos yo y estos señores a te servir. Hacerte dar todo lo que hubieres menester para ti y tus compañeros, y meteros en vuestras casas, que es nuestra ciudad. Porque así nos es mandado por nuestro señor el gran Montezuma, y dice que por esto lo deja, y no por falta de muy buena voluntad que os tiene. Y cuando nuestro capitán y todos nosotros vimos tanto aparato y majestad como traían aquellos caciques, especialmente el sobrino de Montezuma, lo tuvimos por muy gran cosa, y platicamos entre nosotros que cuando aquel cacique traía tanto triunfo, ¿qué haría el gran Montezuma? Y como el Cacamatzin hubo dicho su razonamiento, Cortés le abrazó y le hizo muchas caricias a él y a todos los más principales, y le dio 3 piedras que se llaman margajitas, que tienen dentro de sí muchas pinturas de diversas colores, a los demás principales se les dio diamantes azules, y les dijo que se lo tenía en merced. ¿Cuándo pagaría al señor Montezuma las mercedes que cada día nos hace? Y acabada la plática, luego nos partimos. Como habían venido aquellos caciques que dicho tengo, traían mucha gente consigo y de otros muchos pueblos que están en aquella comarca, que salían a vernos, todos los caminos estaban llenos de ellos, y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha, íbamos camino de Iztapalapa, y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha por nivel como iba a México, nos quedamos admirados. Y decíamos que parecía a las casas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cues y edificios que tenían dentro en el agua, y todas de cal y canto, y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños. Y no es de maravillar que yo aquí lo escriba de esta manera, porque hay que ponderar mucho en ello, que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas ni vistas y aun soñadas, como vimos. Pues des que llegamos cerca de Iztapalapa, ver la grandeza de otros caciques que nos salieron a recibir, que fue el señor del pueblo, que se decía Coadlahuaca, y el señor de Cuyoacán, que entrambos eran deudos muy cercanos del Montezuma, y de cuando entramos en aquella villa de Iztapalapa de la manera de los palacios en que nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima, y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios e cuartos, cosas muy de ver, y entoldados con paramentos de algodón. Después de bien visto todo aquello, fuimos a la huerta y jardín, que fue cosa muy admirable, bello y pasallo, que no me hartaba de mirallo y ver la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce, y otra cosa de ver, que podrían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que tenía hecha, sin saltar en tierra, y todo muy encalado y lucido de muchas maneras de piedras, y pinturas en ellas que había harto que ponderar, y de las aves de muchas raleas y diversidades que entraban en el estanque. Digo otra vez que lo estuve mirando, y no creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas, porque en aquel tiempo no había Perú ni memoria de él. Agora toda esta villa está por el suelo perdida, que no hay cosa en pie. Pasemos adelante, y diré cómo trujeron un presente de oro los caciques de aquella ciudad y los de Cuyoacán, que valía sobre 2000 pesos, y Cortés les dio muchas gracias por ello y les mostró grande amor, y se les dijo con nuestras lenguas las cosas tocantes a nuestra santa fe, y se les declaró el gran poder de nuestro señor el emperador. Porque hubo otras muchas pláticas, lo dejaré de decir, y diré que en aquella sazón era muy gran pueblo, y que estaba poblada la mitad de las casas en tierra y la otra mitad en el agua.
Agora en esta sazón está todo seco, y siembran donde solía ser laguna, y está de otra manera mudado que si no lo hubiera de antes visto, no lo dijera que no era posible que aquello que estaba lleno de agua esté agora sembrado de maizales y muy perdido. Dejémoslo aquí, y diré del solenísimo recibimiento que nos hizo Montezuma a Cortés y a todos nosotros en la entrada de la gran ciudad de México. Primera estancia en México. Del gran y solemne recibimiento que nos hizo el gran Montezuma a Cortés y a todos nosotros en la entrada de la gran ciudad de México. Luego otro día de mañana partimos de Iztapalapa muy acompañados de aquellos grandes caciques que atrás he dicho. Íbamos por nuestra calzada adelante, la cual es ancha de 8 pasos, y va tan derecha a la Ciudad de México, que me parece que no se tuerce poco ni mucho. Puesto que es bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes que no cabían, unos que entraban en México y otros que salían, que nos venían a ver, que no nos podíamos rodear de tantos como vinieron, porque estaban llenas las torres y cues y en las canoas y de todas partes de la laguna. Y no era cosa de maravillar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros. Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué nos decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, víamoslo todo lleno de canoas y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho y por delante estaba la gran ciudad de México y nosotros aún no llegábamos a 450 soldados y teníamos muy bien en la memoria las pláticas e avisos que nos dieron los de Huoxocingo, Tlaxcala y Talmanalco y con otros muchos consejos que nos habían dado para que nos guardásemos de entrar en México, que nos habían de matar cuando dentro nos tuviesen. Miren los curiosos lectores esto que escribo, si había bien que ponderar en ello, ¿qué hombres ha habido en el universo que tal atrevimiento tuviesen? Pasemos adelante, y vamos por nuestra calzada. Ya que llegábamos donde se aparta otra calzadilla que iba a Cuyoacán, que es otra ciudad a donde estaban unas como torres, que eran sus adoratorios, vinieron muchos principales y caciques con muy ricas mantas sobre sí, con galanía y libreas diferenciadas las de los unos caciques a los otros, y las calzadas llenas de ellos, y aquellos grandes caciques enviaba el gran Montezuma delante a recibirnos, y así como llegaban delante de Cortés decían en sus lenguas que fuésemos bienvenidos, y en señal de paz tocaban con la mano en el suelo y besaban la tierra con la misma mano. Así que, estuvimos detenidos un buen rato, y desde allí se adelantaron el Cacamacán, señor de Tezcuco, y el señor de Iztapalapa, y el señor de Tacuba, y el señor de Cuyoacán a encontrarse con el gran Montezuma que venía cerca en ricas andas, acompañado de otros grandes señores y caciques que tenían vasallos. Ya que llegábamos cerca de México, a donde estaban otras torrecillas, se apeó el gran Montezuma de las andas, y traíanle del brazo aquellos grandes caciques debajo de un palio muy riquísimo a maravilla. Y la color de plumas verdes con grandes labores de oro, con mucha argentería y perlas y piedras chalchihuis que colgaban de unas como bordaduras que hubo mucho que mirar en ello, y el gran Montezuma venía muy ricamente ataviado, según su usanza, y traía calzados unos como cotaras que así se dice lo que se calzan, las suelas de oro y muy preciada pedrería encima en ellas. Los 4 señores que le traían del brazo venían con rica manera de vestidos a su usanza que parece ser se los tenían aparejados en el camino para entrar con su señor. Que no traían los vestidos con que nos fueron a recibir. Y venían, sin aquellos grandes señores, otros grandes caciques que traían el palio sobre sus cabezas y otros muchos señores que venían delante del gran Montezuma barriendo el suelo por donde había de pisar y le ponían mantas porque no pisarse la tierra. Todos estos señores ni por pensamiento le miraban a la cara, sino los ojos bajos y con mucho acato, excepto aquellos 4 deudos y sobrinos suyos que le llevaban del brazo. Como Cortés vio y entendió le dijeron que venía el gran Montezuma, se apeó del caballo y desde que llegó cerca de Montezuma, a una se hicieron grandes acatos. El Montezuma le dio el bienvenido, nuestro Cortés le respondió con dona Marina que él fuese el muy bien estado. Paréceme que el Cortés con la lengua doña Marina, que iba junto a Cortés, le daba la mano derecha y el Montezuma no la quiso se la dio a Cortés, y entonces sacó Cortés un collar que traía muy a mano de unas piedras de vidrio, que ya he dicho que se dicen margajitas, que tienen dentro muchas colores e diversidad de labores, y venía ensartado en unos cordones de oro con almizque porque diesen buen olor, y se le echó al cuello al gran Montezuma.
Y cuando se lo puso le iba a abrazar, y aquellos grandes señores que iban con él Montezuma detuvieron el brazo a Cortés que no le abrazase porque lo tenían por menosprecio, y luego Cortés con la lengua doña Marina le dijo que holgaba agora su corazón en haber visto un tan gran príncipe, y que le tenía en gran merced la venida de su persona a le recebir y las mercedes que le hace a la contina. Entonces el Montezuma le dijo otras palabras de buen comedimiento, mandó a dos de sus sobrinos de los que le traían del brazo, que era el señor de Tezcuco y el señor de Cuyoacán, que se fuesen con nosotros hasta aposentarnos, y el Montezuma con los otros dos sus parientes, Cuedlahuaca y el señor de Tacuba, que le acompañaban, se volvió a la ciudad, y también se volvieron con él todas aquellas grandes compañías de caciques y principales que le habían venido a acompañar. Cuando se volvían con su señor estábamos los mirando cómo iban todos. Los ojos puestos en tierra, sin miralle y muy arrimados a la pared, y con gran acato le acompañaban, y así tuvimos lugar nosotros de entrar por las calles de México sin tener tanto embarazo. ¿Quién podrá decir la multitud de hombres y mujeres y muchachos que estaban en las calles azuteas y en canoas en aquellas acequias que nos salían a mirar? Era cosa de notar, que agora, que lo estoy escribiendo, se me representa todo delante de mis ojos como si ayer fuera cuando esto pasó, y considerada la cosa y gran merced que nuestro Señor Jesucristo nos hizo y fue servido de darnos gracia y esfuerzo para osar entrar en tal ciudad, heme haber guardado de muchos peligros de muerte, como adelante verán. Doy muchas gracias por ello que a tal tiempo me ha traído para poderlo escribir, aunque no tan cumplidamente como convenía y se requiere, y dejemos palabras, pues las obras son buen testigo de lo que digo. Volvamos a nuestra entrada en México, que nos llevaron a aposentar a unas grandes casas donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre del gran Montezuma, que se decía Axayaca, a donde en aquella sazón tenía el gran Montezuma sus grandes adoratorios de ídolos, tenía una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que había heredado de su padre Axayaca, que no tocaba en ello. Y asimismo nos llevaron a aposentar a aquella casa por causa que como nos llamaban teules. Por tales nos tenían que estuviésemos entre sus ídolos como teules que allí tenía. Sea de una manera u de otra, allí nos llevaron, donde tenía hechos grandes estrados y salas muy entoldadas de paramentos de la tierra para nuestro capitán, y para cada uno de nosotros otras camas de esteras y unos toldillos encima que no se da más cama por muy gran señor que sea, porque no las usan, y todos aquellos palacios muy lucidos y encalados y barridos y enramados, y como llegamos y entramos en un gran patio, luego tomó por la mano el gran Montezuma a nuestro capitán, que allí lo estuvo esperando. Y le metió en el aposento y sala donde había de posar, que la tenía muy ricamente aderezada para según su usanza, y tenía aparejado un muy rico collar de oro, de hechura de camarones, obra muy maravillosa, y el mismo Montezuma se lo echó al cuello a nuestro capitán Cortés, que tuvieron bien que admirar sus capitanes del gran favor que le dio. Y cuando se lo hubo puesto, Cortés le dio las gracias con nuestras lenguas. Dijo Montezuma: Malinche, en vuestra casa estáis vos y vuestros hermanos, descansad. Y luego se fue a sus palacios que no estaban lejos, y nosotros repartimos nuestros aposentos por capitanías, en nuestra artillería asestada en parte conveniente y muy bien platicada la orden que en todo habíamos de tener y estar muy apercebidos, así los de a caballo como todos nuestros soldados, y nos tenían aparejada una muy suntuosa comida a su uso y costumbre que luego comimos. Y fue esta nuestra venturosa e atrevida entrada en la gran ciudad de Tenochtitlán, México, a 8 días del mes de noviembre, año de nuestro Salvador Jesucristo de 1519 años. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo. Puesto que no vaya expresado otras cosas que había que decir, perdóneme que no lo sé decir mejor por agora hasta su tiempo. Dejemos de más pláticas, volvamos a nuestra relación de lo que más nos avino, lo cual diré adelante.